¿Sabes cuándo empieza una historia que lo cambia todo? La mía empezó con una copa de vino en una terraza del centro de Valencia. Pero no fue conmigo. Era jueves por la tarde, y Marta, mi mujer, me había dicho que iba a salir a tomar algo con sus compañeras del máster. Lo curioso no fue eso. Lo curioso fue que yo no sabía que ese máster había empezado ya. Ni siquiera sabía que lo había retomado. Llevaba meses hablándome de que lo estaba mirando, comparando universidades online y esas cosas que uno escucha de fondo mientras friega los platos o mete la ropa en la lavadora. Pero no me dijo nunca que lo había empezado. Y no me enteré por ella. Me enteré porque un cliente mío, yo soy comercial, vendo equipos de climatización, me mandó una foto por WhatsApp. Una tontería. Estaba en la terraza de un bar con su cuñado y me dijo, mira quién tengo delante, tu mujer, ¿no? Está igual que en la foto del otro día, jeje. La imagen era simple, un grupo de 4 personas en una mesa al fondo. Pero ahí estaba Marta. Y no estaba con 3 compañeras del máster. Estaba con un solo tío. Solo uno. Sentados juntos. Riendo. Y con esa confianza corporal que no se tiene con un colega de clase. Era esa forma de reír con la cabeza echada hacia atrás, como si todo lo demás dejara de existir. Como cuando ella se reía así conmigo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella no me dijo que había salido. Yo creía que estaba en casa, viendo una serie. Me lo había escrito a las 19:04. Hoy estoy muerta, me quedo en casa viendo algo y leyendo un rato. No llegues muy tarde que mañana madrugo. La foto era de las 20:15. ¿Me explicas? Ahí me quedé yo, con el móvil en la mano, el cliente esperando que le confirmara un pedido, y la cara a medio camino entre la sorpresa y la vergüenza ajena. No reaccioné como se ve en las pelis. No me puse a gritar. No tiré nada. Solo respiré hondo. Muy hondo. Porque algo en mi cabeza hizo clic. Como si una pieza encajara en un puzzle que llevaba tiempo sin tener sentido. Las últimas semanas había habido señales. Tontas, sutiles, pero estaban ahí. Marta había empezado a vestirse diferente para ir a trabajar. Camisas que nunca usaba. Se recogía el pelo distinto. A veces volvía más tarde y no siempre tenía explicación. Decía que era tráfico. O que se había quedado en la oficina hablando con Mónica, su compañera. Nunca mencionó a un tío. Volví a casa sin decir nada. Ella ya estaba ahí. Pijama, coleta y el portátil en las piernas, como si no hubiese salido en todo el día. Me dio un beso en la mejilla sin apartar la vista de la pantalla. Y yo la miré. Con atención. Como si la viera por primera vez en meses. Le pregunté. ¿Qué tal tu tarde? Y sin dudar, sin pestañear, me dijo. Tranquila. He estado leyendo y luego me puse a revisar unas cosas del máster. ¿Tú? Ahí supe que me mentía. Con una seguridad que daba miedo. Como si llevara tiempo haciéndolo. Como si ya no le costara. Y aún así, no le dije nada. Aún no. Porque si algo aprendí en ese momento, es que cuando empiezas a ver la grieta, lo peor que puedes hacer es pegarle un martillazo. No. Hay que observar. Dejar que se abra sola. Porque lo que hay detrás, puede ser mucho más jodido de lo que uno imagina. Y yo iba a descubrirlo. La noche siguiente, después de ese primer encontronazo con la foto, todo pareció ir en automático. Marta estaba más tranquila que nunca, como si no hubiese pasado nada. Me hacía preguntas sobre mi día, sobre el trabajo, sobre si iba a estar en casa durante el fin de semana. Yo contestaba con respuestas cortas, pero dentro de mí estaba todo revuelto. No le dije nada.
En mi cabeza seguía dándole vueltas a lo que había visto, a lo que había descubierto sin querer. El jueves siguiente, la rutina parecía haberse apoderado de todo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que saber más. La calma me estaba matando. Decidí seguir observando. Si no me iba a decir nada, al menos yo debía ser capaz de descifrar el rompecabezas por mí mismo. Me puse a pensar que quizá estaba exagerando, que tal vez todo esto tenía una explicación que no estaba viendo. Pero entonces, empecé a notar algo más. Las pequeñas huellas que dejaba por la casa. Los mensajes que veía pasar por su móvil, esos que eran de trabajo, pero de un trabajo que nunca terminaba de contarme. La palabra urgente comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia. Urgente para una reunión, urgente para enviar un correo, urgente para organizar un máster al que nunca llegué a ver. Era como si se estuviera distanciando más y más cada día, sin explicaciones, sin que yo pudiera ponerle cara a lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si al final se iba a reunir con la gente del máster, como había dicho hacía semanas. Marta me miró y, por un segundo, pensé que podría decirme algo. Pero no lo hizo. Solo se encogió de hombros y dijo, no sé, Javier, la verdad es que estos días me han dado muchas vueltas. Tal vez lo deje para más adelante. Estoy bastante cansada de todo esto. Fue una respuesta vaga. Pero lo que más me inquietó fue que ni siquiera me miraba a los ojos. Hizo una pausa y luego añadió algo que me pareció extraño. He estado pensando que tal vez debería tomarme unas semanas para mí sola. Estoy saturada con tanto trabajo, tanto estudio y, bueno, todas las cosas de la casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. La mujer que siempre había compartido cada pequeño detalle de su vida conmigo, de repente estaba cerrada, distante. Algo no estaba bien. No podía seguir ignorando las señales. Ya no era solo la foto de la terraza ni las horas extras de trabajo. Había algo más, algo mucho más grave. Unos días después, cuando ella se fue a dormir antes que yo, decidí revisar una de sus mochilas, esa que siempre dejaba tirada en el vestíbulo. Ya no me importaba ser discreto. Estaba dispuesto a encontrar lo que necesitaba para entender qué demonios estaba pasando. Abrí la cremallera lentamente, sin hacer ruido. Dentro encontré lo que buscaba. Un par de papeles que no tenían nada que ver con lo que me había dicho. Eran facturas de un restaurante caro en el centro de Valencia. Pero lo más sorprendente no fue eso. En la parte superior de uno de los recibos había una letra pequeña que me heló la sangre: cena privada, reserva para 2, mesa 15, 21:30. Lo que me dejó completamente parado fue la fecha. Coincidía con una de las noches en que Marta me había dicho que se quedaría trabajando hasta tarde en la oficina. Había dicho que iba a pasar el resto de la noche con Mónica, que necesitaba ayudarla con unos informes urgentes. Esa era la excusa perfecta, o al menos eso pensaba ella. Pero ahí estaba la prueba, delante de mis ojos, en forma de una simple factura de un restaurante que ni siquiera recordaba que Marta frecuentara. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si salir corriendo de la casa o quedarme ahí esperando a que ella volviera. Decidí, finalmente, que lo mejor era esperar. Ya no podía seguir jugando a no saber nada. Cuando Marta se despertó, le pregunté por la cena. Le dije que había encontrado la factura en su mochila y le pregunté, con calma, si podía explicármelo. Ella palideció al instante, y por un segundo, vi el miedo en sus ojos. Algo en su mirada cambió. Intentó disimularlo, pero no lo consiguió. En ese momento, su respuesta me dejó sin palabras. ¿Sabes? Me olvidé de contártelo, pero, sí, fue una cena con él. Necesitaba hablar de cosas del trabajo, cosas que no podía decirte a ti. No quiero que pienses que he hecho algo malo, Javier. Simplemente, me estaba sintiendo ahogada.
Lo sentí necesario. Lo que me dijo no tuvo sentido. Porque, aunque trataba de darme una explicación, ya no me creyó. De alguna forma, ya había cruzado la línea. De alguna forma, la duda que se había plantado en mi cabeza, como una semilla pequeña, había crecido hasta convertirse en un árbol gigantesco, con raíces profundas. La sensación de traición, esa que crees que solo pasa en las películas o a otros, me invadió por completo. No sabía si debía ponerme a gritar, a exigirle respuestas más claras, o si debía quedarme en silencio y procesar todo lo que acababa de descubrir. Me senté en el sofá, y Marta, con el rostro totalmente perdido, se acercó a mí, intentando consolarme. Pero no podía. No podía abrazar a alguien que me había mentido tantas veces. No podía pensar en cómo me sentía. Ella me había roto por dentro, pero no lo sabía. Ni siquiera lo sospechaba. La conversación se prolongó por horas. Por cada mentira que salía de su boca, por cada excusa sin fundamento que intentaba darme, algo dentro de mí se iba cerrando. No podía seguir escuchando más. Cuando intentó culpar al trabajo, a la presión, a las circunstancias, ya no pude soportarlo más. ¿Sabes qué? No me importa lo que digas. He visto suficiente. Sé lo que estás haciendo. Y sé con quién lo haces. Eso fue todo. Ya no hubo más palabras entre nosotros. Me levanté y me fui a la habitación. Ella me siguió, llamándome, pidiéndome que no la dejara, pero algo dentro de mí se había roto y no podía volver atrás. No podía mirar hacia otro lado. Estaba decidido a terminar con todo. Al día siguiente, sin esperarlo, me pidió perdón. Me rogó que no lo dejáramos. Pero ya era tarde. Ya no importaba si me pedía perdón o si prometía que todo cambiaría. Mi confianza en ella se había esfumado. Y lo único que podía pensar era en cómo había llegado hasta aquí. Cómo había sido tan ciego. No me importaba su arrepentimiento. No me importaba su promesa. Solo quería que me dejara solo. Lo que vino después fue una serie de conversaciones vacías, donde ella intentaba darme explicaciones que ya no importaban. Yo no podía escucharla. Estaba demasiado herido. Cada palabra que decía me parecía más una justificación que una verdadera disculpa. Mi mente estaba en otro lugar, lejos de ella, lejos de la casa, lejos de esa mentira que se había tejido durante meses. Y lo peor era que ni siquiera sabía qué iba a hacer con esa verdad. Ya no sabía si podía seguir con ella. Ya no sabía si mi vida podría continuar de la misma forma. La verdad, lo único que sabía es que nada sería igual después de ese día. La mañana siguiente a la conversación, Marta intentó, como si nada, hacer de cuenta que todo estaba bien. Cuando me levanté, ella ya estaba en la cocina preparando el desayuno, con una calma que, en cualquier otro momento, me habría parecido normal. Pero esa mañana, esa paz fingida me pareció una mentira aún más grande. La vi mover las manos de forma mecánica, como si todo lo que había ocurrido no le hubiera tocado, como si no hubiera destruido algo que para mí era intocable. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Estaba tan dentro de mi cabeza que apenas podía concentrarme en la realidad que estaba viviendo. Marta me preguntó si quería café, si prefería que preparara algo más. Yo la miré fijamente y le respondí con una calma que no sentía en absoluto. No quiero nada, le dije, mientras dejaba la mirada fija en ella, buscando una respuesta, esperando que me dijera algo que valiera la pena escuchar. Pero no lo hizo. Ella siguió sirviendo el café como si no pasara nada. No podía seguir jugando a que todo estaba bien. No iba a permitir que siguiera mintiéndome. Algo dentro de mí se rompió por completo, y su indiferencia solo me hizo sentir más solo de lo que nunca había estado. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté sin levantar la voz,
pero con un tono claro que marcaba el final de nuestra conversación superficial. Ella levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. No era un reproche, era una demanda de algo más que excusas. Marta se quedó callada por un momento, como si intentara formular una respuesta coherente, pero sabía que ya no tenía sentido. Sabía que no podía mentir más, que esa fachada que había mantenido durante tanto tiempo se desmoronaba. Javier, yo, no sé cómo llegamos hasta aquí. Te lo juro, no fue mi intención que esto sucediera, dijo, y su voz, por primera vez, tembló. No me importó. Sus palabras sonaban vacías. Yo necesitaba algo más. Necesitaba entender cómo había sido capaz de hacerme esto, cómo había llegado a ese punto. Yo estaba allí, parado frente a ella, con una mezcla de ira y dolor en el pecho. No podía imaginar que la mujer con la que había compartido los mejores años de mi vida, que la había visto construir su carrera, que había sido mi compañera de tantos momentos, pudiera hacerme esto. No podía creer que estuviera sentado allí, en la misma casa que habíamos construido juntos, mientras ella intentaba explicarse, sin realmente entender el daño que me había causado. No me digas que no sabías lo que estabas haciendo, Marta, respondí con frialdad, y sentí como las palabras salían de mi boca como si tuvieran vida propia. No me hables de que no sabías cómo llegamos hasta aquí. Lo sabías. Sabías exactamente lo que hacías cuando decidiste salir a cenar con él, sabías exactamente lo que hacías cada vez que le enviabas un mensaje a escondidas. Mi voz se quebró al final de la frase, pero traté de mantener el control. No quería gritar, no quería perder el control. Pero mi cabeza estaba a punto de estallar. Ella no dijo nada durante un largo rato. Simplemente se quedó allí, mirándome, con los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y miedo. Pero ya no era suficiente. Lo que podía haber sido una disculpa, ya se había convertido en algo que no podía cambiar lo que había ocurrido. Finalmente, Marta habló, pero sus palabras fueron vacías. Lo siento, Javier, de verdad. Si pudieras ver lo que vi yo, cómo me sentía, no era por ti. No era algo que quería hacer. Necesitaba sentirme, querida, atendida. Me sentía sola, Javier, y no sabía cómo pedirte ayuda. Pero no me excuso, lo que hice fue mal. Te lo juro. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No sabía si creerle, no sabía si quería creerle. Había llegado a un punto en el que todo lo que ella dijera ya no tenía el peso que antes tenía. Sabía que las promesas, las disculpas, no podían borrar lo que había sucedido. ¿Y qué esperabas, Marta?, le pregunté, esta vez más tranquilo. Que todo siguiera igual, que yo siguiera sin darme cuenta de lo que pasaba. ¿Qué pensaste que haría cuando me enterara? Ella no respondió de inmediato, y ese silencio me hizo sentir aún más despreciado. El hecho de que no tuviera una respuesta clara, algo que justificara sus acciones, solo hacía que mi dolor creciera aún más. Sabías perfectamente lo que hacías. Sabías que me estabas mintiendo, sabías que me estabas engañando, pero aún así lo hiciste. ¿Por qué, Marta? ¿Qué buscabas? ¿Qué querías de él que no podías tener conmigo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, esperando una respuesta que nunca llegó. Lo que siguió fue una discusión interminable, una que ya no tenía sentido. Las palabras que intercambiamos fueron como una lluvia de golpes vacíos. Yo ya no la escuchaba. Solo veía la figura de una mujer que había sido mi compañera durante tantos años, pero que ya no podía reconocer. No sabía quién era, ni cómo habíamos llegado a este punto. No te puedo seguir mirando, Marta, le dije finalmente. No puedo seguir viviendo en una mentira. Esto ya no es lo que pensaba que era. Y no sé si puedo seguir aquí. Me levanté de la mesa sin mirar atrás. Salí de la cocina y me dirigí al salón, donde me quedé parado, con las manos temblorosas, mirando la televisión apagada.
Estaba completamente vacío por dentro, como si todo lo que había construido con ella ya no existiera. Marta entró al salón detrás de mí, y me dijo, con una voz entrecortada, no sé qué quieres que haga. No sé qué quieres que te diga para que creas que lo siento. Te fallé, Javier. Y lo sé. Pero quiero que me des una oportunidad para demostrarte que no soy esa persona. Te lo juro que lo haré. Solo dame tiempo, por favor. Miré su cara, las lágrimas cayendo por sus mejillas, y por un segundo sentí que podía perdonarla. Pero no podía. Todo lo que me había dicho era solo una excusa. No había un solo gesto que pudiera borrar lo que había hecho. No había un solo gesto que pudiera devolverme la confianza que se había ido con su mentira. No, Marta. Ya no hay tiempo. Ya no me queda nada de eso. Te perdiste todo cuando decidiste mentirme. Esa fue la última palabra que le dirigí. Me fui a mi habitación sin mirar atrás. El dolor se multiplicaba en mi pecho, y mientras me tumbaba en la cama, una sola cosa cruzaba mi mente: mi vida ya no iba a ser la misma. Han pasado ya un par de semanas desde aquella última conversación, pero la verdad es que no he vuelto a ver a Marta de la misma forma. En esos días, todo en la casa se volvió un vacío. Cada rincón que antes me traía recuerdos de momentos compartidos, ahora era simplemente un espacio ajeno, cargado de mentiras y dolor. No quería estar ahí, pero tampoco quería irme. No sabía qué hacer con mi vida, con mis emociones. Ni siquiera sabía si debía ponerle un punto final definitivo a todo, o si simplemente debía hacer como si nada hubiera pasado y seguir adelante. Pero lo que sí sabía es que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo de antes. Ya no podía ser el mismo. Al principio traté de evitar confrontarla, de seguir con mi rutina, esperando que el tiempo me ayudara a calmar mi cabeza y mis pensamientos. Pero no fue así. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Cada vez que Marta llegaba a casa después de su jornada, lo único que podía hacer era verla con el mismo desdén que sentía por mí mismo. Lo peor de todo es que, aunque ella parecía arrepentida, no había manera de que me lo creyera. Lo que había hecho ya estaba hecho. No había marcha atrás. Y no podía olvidarlo, por más que quisiera. Finalmente, un día decidí que ya no podía seguir así. Había llegado a un punto en el que necesitaba hacer algo para liberarme de la ira que sentía. No quería quedarme atrapado en este bucle de dolor y desconcierto. Necesitaba encontrar una forma de canalizar toda esa rabia que se había acumulado durante semanas. Sabía que si no lo hacía, terminaría explotando de alguna manera. Un día, Marta me pidió que habláramos, que nos sentáramos y solucionáramos las cosas. Pero ya no era lo que me interesaba. No quería que me pidiera perdón otra vez. No quería escuchar cómo me explicaba lo que había sucedido, porque ya no me importaba. Yo ya lo sabía todo, ya había visto suficiente. Así que le dije que no iba a hablar con ella, que no tenía nada más que decir. Me miró sorprendida, pero su reacción no me afectó. No sentí nada. Solo tenía claro que necesitaba hacer algo que me ayudara a sentir que tenía el control sobre mi vida de nuevo. Esa misma noche, después de cenar, decidí ir a dar una vuelta. No tenía un destino claro, solo quería alejarme de todo, tomar algo de aire. Estaba cansado de estar en casa. Marta no había dicho nada cuando me fui. Me había acostumbrado a sus silencios. No me preguntó a dónde iba ni por qué. No le importaba, y yo ya no le daba explicaciones. Salí a la calle y me dirigí a un bar que solía frecuentar, aunque hacía tiempo que no iba. Necesitaba estar rodeado de gente que no conociera mi historia, que no supiera de mi vida, de mis problemas. Solo quería que mi mente descansara, aunque fuera por unas horas.
Mientras estaba en el bar, viendo cómo la gente se divertía sin preocupación alguna, sentí la necesidad de hacer algo más, algo que aliviara un poco todo este caos emocional. Miré mi teléfono y vi que tenía varios mensajes de Marta. De nuevo, me pidió que habláramos, que no la dejara. Pero ya no había más que hablar. Así que decidí que, en lugar de quedarme en casa y seguir con el mismo sufrimiento, haría algo que me sacara de todo eso. Lo que necesitaba no era un perdón vacío, ni unas palabras que ya no significaban nada. Lo que necesitaba era que las cosas cambiaran de una vez por todas. Al día siguiente, decidí que era el momento de actuar. Fue un impulso, una decisión repentina, pero sentí que no podía seguir siendo el hombre que había sido. Lo que había hecho Marta ya me había destruido, y no podía seguir con ella, pero tampoco podía quedarme en esta relación vacía. Necesitaba tomar el control. Así que cuando Marta llegó a casa por la tarde, me senté con ella y le dije, sin rodeos, que esto ya se había terminado. No quiero seguir viviendo con alguien que no me respeta, que me miente, que me engaña. Me siento vacío con todo lo que ha pasado, y no puedo seguir así. Es el final, Marta, le dije, con una tranquilidad fría que me sorprendió a mí mismo. Marta, por supuesto, empezó a llorar. Me pidió una vez más que no la dejara, que lo había hecho por error, que quería hacer las cosas bien, pero yo ya no quería escucharla. No me importaban sus lágrimas, no me importaba su arrepentimiento. Ya era tarde para eso. Lo que siguió fue una serie de decisiones que tomé para que ella sintiera, aunque fuera por un momento, el mismo dolor que yo había sentido. Sabía que no podía devolverle lo que me había hecho, pero sí podía darle un pequeño recordatorio de lo que había perdido. No me trató con respeto, no me valoró cuando más lo necesitaba, así que ahora era mi turno de no darle lo que esperaba. Le dije que se fuera de la casa. Necesito mi espacio, Marta. Ya no puedo seguir aquí, ni contigo ni con tus mentiras. Vete. Llama a tus padres, a tus amigos, a quien sea. Pero ya no quiero verte más en esta casa. Me miró, incrédula, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Javier, por favor, no soy esa persona. Te lo juro, no soy esa persona, me decía, pero sus palabras ya no tenían peso. Su llanto no me conmovió, su desesperación no me tocó. Le dejé claro que ya había tomado mi decisión, que ya no quedaba espacio para las excusas. Marta se levantó sin decir nada más, sin una palabra de protesta. Simplemente salió de la habitación y se fue a hacer las maletas. Yo me quedé allí, mirando al vacío. Algo dentro de mí se sintió aliviado, aunque otra parte sabía que todo esto era solo el principio de una nueva vida, una vida sin ella. Cuando Marta se fue, me quedé solo. El silencio en la casa fue absoluto. Al principio, me costó adaptarme. Me sentía extraño, vacío, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sentía que estaba haciendo lo correcto. Ya no tenía que soportar las mentiras, ya no tenía que vivir en la incertidumbre. Ya no tenía que cargar con el peso de lo que ella había hecho. Al final, lo que realmente me dolió no fue perderla a ella, sino perder la confianza en todo lo que creía que teníamos. Y ahora, tenía que reconstruir todo desde cero, sin ella, sin los recuerdos que habíamos construido juntos. Todo eso se desvaneció con un solo acto, con una sola decisión. El tiempo pasó, y aunque las heridas seguían ahí, algo en mí cambió. Ya no tenía que mirar atrás, ya no tenía que esperar a que las cosas se arreglaran por sí solas. Sabía que la vida seguía, que todo lo que había vivido hasta ahora solo era una etapa que había terminado. Y en algún momento, aunque no sabía cuándo ni cómo, comenzaría una nueva etapa. Una etapa en la que ya no dependería de Marta ni de las mentiras que me había contado. Pero eso ya sería otra historia. El día en que Marta se fue, todo en la casa quedó en silencio.
El sonido de sus pasos, la puerta cerrándose, las maletas arrastrándose por el pasillo, todo eso se escuchó con claridad. Pero a mí no me afectó como pensé que lo haría. En realidad, sentí un vacío, pero no uno de tristeza, sino uno de alivio. Había hecho lo que tenía que hacer, y a pesar de la sensación de estar solo, sabía que ya no tenía que cargar con el peso de la mentira. Había dado un paso que nunca imaginé dar, pero que, al mismo tiempo, sabía que era necesario. Ahora, el siguiente paso era enfrentarse a esa última conversación con ella. Pasaron unos días antes de que volviera a contactarme. Al principio, sentí que mi vida estaba tomando un rumbo que jamás había planeado. Estaba acostumbrado a tenerla a mi lado, pero esa nueva libertad me permitió darme cuenta de lo que realmente significaba estar sin ella. No tenía que preocuparme por las excusas ni por las mentiras que me decía para justificar lo injustificable. Pero, por otro lado, la ausencia de sus preguntas, de su presencia, me dejaba una sensación de vacío que no podía negar. No era que la echara de menos, pero la ausencia de una rutina compartida se sentía extraña. Cuando sonó el teléfono, me sorprendió ver su nombre en la pantalla. No quería contestar, pero sabía que debía hacerlo. No podía seguir evadiendo lo inevitable. Al principio, no supe qué decir. ¿Qué le iba a decir a una persona que había hecho todo lo posible para destruir nuestra relación, nuestra confianza? ¿Cómo podía seguir hablando con ella sin que las palabras sonaran vacías? Decidí contestar. El sonido de su voz, a pesar de la distancia, aún tenía ese tono familiar que alguna vez me hizo sentir seguro. Hola, Javier. Sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor, escúchame, me dijo, sin preámbulos. No podía evitar notar el tono de desesperación en su voz. Y aunque me dolía escucharla, sabía que tenía que escucharla, que debía escucharla. ¿Qué quieres, Marta?, le pregunté con calma, aunque dentro de mí sentía todo el peso de lo que había pasado. Ella suspiró, como si no supiera por dónde empezar. Quiero explicarte todo. No sé cómo, pero necesito que me dejes hablar. Por favor, insistió. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que el sonido de su respiración se hiciera presente. Me sentía tan distante de ella que me costaba imaginarme en ese lugar que compartimos durante tanto tiempo. Pero no podía dejarla en el aire. Está bien, le dije, habla. Ella comenzó a hablar lentamente, como si las palabras le costaran más de lo que pensaba. No quiero que me odies, Javier. Sé que lo que hice está mal, y no me lo perdono. Nunca te mentí porque no te quisiera. De hecho, te amaba, y aún te amo. Lo que hice fue no sé, por una necesidad de sentirme viva de nuevo. Me sentía tan atrapada en la rutina, en todo lo que no estaba funcionando. No te lo dije porque no sabía cómo decírtelo. No sabía cómo enfrentarlo, ni cómo enfrentarte. Escuché atentamente, pero las palabras no tenían peso para mí. Ya no me afectaban como antes. Había escuchado tantas justificaciones, tantas mentiras, que nada de lo que dijera ahora cambiaría lo que había sucedido. Lo sé, Marta, respondí, interrumpiéndola. Lo sé. Ya me lo dijiste antes. Pero ahora lo que quiero saber es por qué no me lo dijiste antes, por qué no me diste la oportunidad de ayudar, de que habláramos. Todo lo que me dices ahora no tiene sentido porque no me diste la oportunidad de ser parte de lo que estaba pasando. No me diste la opción de saber lo que sucedía con nosotros, lo que estaba mal. Ella se quedó callada por un momento, como si mis palabras le hubieran dado un golpe más fuerte del que esperaba. No sé qué decirte. He estado pensando todo este tiempo en que pudo haber sido diferente, y todo lo que puedo decir es que me equivoqué. Me equivoqué al no hablar, al esconderme. No pensé que te lastimaría tanto, pero lo hice. Y ahora, lo que me mata es saber que ya no confías en mí.
Ya no puedo hacer nada para cambiar eso. Escucharla decir eso me causó una incomodidad que no sabía cómo manejar. Por un lado, me daba pena escucharla tan derrotada. Pero, por otro lado, no podía olvidar lo que había hecho. ¿Cómo podía sentir lástima por alguien que me había destruido de esa manera? Marta, le dije, mi voz ya no sonaba tan tranquila. Tú has destruido todo lo que teníamos. Y lo peor no es el hecho de que me hayas mentido. Lo peor es que me dejaste fuera de todo. Me dejaste fuera de tus decisiones, de tus dudas, de tus problemas. Yo no existía para ti en ese momento. Solo existías tú y él. Y esa es la parte que no puedo perdonar. Que no me diste ni una sola oportunidad de ser parte de lo que estaba pasando. Y ahora, no sé qué hacer. No sé si te perdonaré algún día. Ni siquiera sé si quiero que me perdones. Hubo un largo silencio, y en ese momento, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No estaba dispuesto a seguir en esta relación. No estaba dispuesto a seguir siendo el que siempre espera, el que siempre perdona, el que siempre da una segunda oportunidad. Ya no quería ser ese hombre. Quería ser alguien que pudiera caminar con la cabeza en alto, sin arrastrar las cadenas del pasado. Y ese pasado ya no lo podía seguir cargando. Javier, por favor, dijo ella finalmente, con la voz quebrada. Te lo ruego, no quiero perderlo todo. Aún te quiero, pero no sé qué más hacer para que confíes en mí. No sé cómo demostrarte que lo lamento. Mi respuesta fue más simple de lo que pensaba. Ya es demasiado tarde, Marta. Ya no puedo seguir aquí. No puedo seguir con alguien que me ha destruido por dentro. El daño ya está hecho, y no hay vuelta atrás. Lo siento, pero ya no puedo más. Después de decirlo, no hubo más palabras. Colgué el teléfono sin decir nada más. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Esa fue la última conversación que tuve con ella. La última vez que escuché su voz pidiéndome perdón. A partir de ese momento, ya no hubo más explicaciones, más llantos ni más excusas. Ya no importaba lo que dijera. Ya no importaba lo que yo pensara. Yo había dado el paso que necesitaba dar. Y ahora, solo quedaba seguir adelante, sin ella. Después de colgar el teléfono, me quedé allí, mirando la pantalla en silencio, con las manos temblorosas y el pecho pesado. Mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía aliviado. Había llegado al final de un capítulo que no quería seguir leyendo. Había tomado la decisión de dejarlo todo atrás, de no seguir intentando recuperar algo que, en el fondo, ya había perdido hacía mucho tiempo. Me levanté del sofá y me dirigí a la ventana, buscando algo que me ayudara a aclarar mi mente, pero todo lo que vi fue el reflejo de un hombre que, aunque herido, había encontrado la fuerza para tomar el control. La casa, que había sido nuestro refugio, ahora me parecía ajena. Cada rincón, cada objeto en su lugar, me recordaba lo que una vez compartimos, pero al mismo tiempo me recordaba lo que ya no podíamos recuperar. No podía quedarme allí, con esos recuerdos que solo me causaban dolor. Necesitaba hacer algo, alejarme de todo eso. Pasaron horas antes de que pudiera finalmente decidirme a salir. No tenía un destino claro, solo necesitaba moverme, hacer algo para que la pesadez que sentía en el corazón desapareciera, aunque fuera por un momento. Salí de la casa y caminé sin rumbo por las calles. A medida que avanzaba, algo dentro de mí parecía vaciarse. No sé si fue el hecho de que ya no tenía que dar explicaciones o si simplemente fue la liberación de haber tomado una decisión, pero sentí que el peso que llevaba durante tanto tiempo finalmente empezaba a aligerarse. El aire fresco de la noche me ayudó a despejar la mente, pero no me permitió dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que había dejado atrás. Estaba perdiendo a Marta, sí,
pero también estaba perdiendo la idea que había construido en mi cabeza de lo que era mi vida, de lo que pensaba que era mi matrimonio. Me estaba enfrentando a la realidad de que todo lo que creía haber construido con ella era una ilusión, algo que no podía sostenerse con mentiras y traiciones. Me detuve en medio de la calle, con la mirada fija en el horizonte, y por primera vez en semanas, pude pensar con claridad. A pesar del dolor, a pesar de la rabia, sabía que esta era la única forma de seguir adelante. No podía quedarme atrapado en lo que había sido. Si quería vivir, tenía que dejar ir todo eso. Y aunque no sabía exactamente cómo sería mi futuro, entendí que, por fin, estaba listo para dar el siguiente paso. Esa misma noche, cuando regresé a casa, decidí que ya no podía seguir allí, rodeado de cosas que me ataban a un pasado que ya no existía. Comencé a empacar algunas cosas que aún quería llevar conmigo, libros, fotos, recuerdos que, a pesar de todo, todavía tenían un valor sentimental. Cuando terminé, me senté en el suelo de la sala, mirando todo lo que quedaba. La casa ya no me parecía un hogar. Solo era una estructura vacía que contenía recuerdos de lo que una vez fue. No me arrepentía de haber tomado la decisión de irme, pero la sensación de soledad me invadió una vez más. Me quedé allí, inmóvil, hasta que escuché el sonido de un coche acercándose. Era Marta, que había llegado sin previo aviso. Me quedé parado, mirando la puerta, mientras sentía como mi corazón se aceleraba. Sabía que venía a hablar, a pedir explicaciones, a decirme que lo lamentaba, pero ya no quería escucharla. Ya no tenía nada que decir. La puerta se abrió con suavidad y Marta entró en la casa. La vi por un momento, de pie en el umbral, con los ojos rojos y un gesto de desesperación en su rostro. No dije nada. No sabía qué decirle. Ella, por su parte, tampoco dijo una palabra al principio. Se quedó allí, observándome, como si esperara que yo fuera el que hablara primero. Y lo hice, pero con algo que no había mostrado en mucho tiempo, determinación. Marta, ya no hay nada más que hablar, le dije, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Lo que hiciste no tiene perdón. Ya no confío en ti, y lo peor es que ni siquiera sé si quiero seguir aquí. No quiero vivir entre mentiras. Lo único que te puedo decir es que esto se terminó. Me voy. Marta dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, como si intentara alcanzarme, pero me alejé. Javier, por favor. No lo hagas. Te amo, y sé que cometí un error. Todo lo que hice fue un error, pero quiero corregirlo. Si me das una oportunidad más, lo haré bien. Lo prometo. Sus palabras sonaban desesperadas, pero ya no había espacio para más promesas. Lo había escuchado todo antes. Ya no me importaba lo que dijera. Ya basta, Marta. No puedo seguir aquí. No sé cómo más explicártelo, le respondí, tratando de contener mi frustración. No me hagas esto más difícil de lo que ya es. Te fuiste, y ahora ya no hay marcha atrás. Ella se quedó en silencio por un momento, y sentí que algo dentro de ella también se rompía. La vi mirar alrededor, como si estuviera buscando algo, pero no había nada que pudiera salvarnos. No había nada que pudiera devolver lo que una vez fue nuestra relación. Finalmente, ella suspiró, y en su voz pude escuchar lo que parecía ser un último intento de aceptación. Está bien, Javier. Si esto es lo que quieres, lo acepto. Lo que más quiero es que seas feliz, aunque sea sin mí. Si esto es lo que tienes que hacer para seguir adelante, entonces lo entiendo. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché algo que sonaba sincero, pero ya era tarde. La decisión ya estaba tomada. Ya no me importaba lo que Marta sentía. Ya no me importaba nada de eso. La miré por última vez, sin emoción, y luego me di la vuelta para comenzar a hacer las maletas. Marta salió de la casa sin decir otra palabra.
Su figura se desvaneció en la oscuridad de la noche, y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí en paz. Ya no tenía que seguir cargando con su traición, con sus mentiras. Me había liberado de ella, aunque todavía quedaba mucho por sanar. Pero sabía que la vida seguiría, que las piezas de mi vida eventualmente encajarían de nuevo. Y, aunque no tenía claro lo que me deparaba el futuro, sabía que ya no estaría solo. Al menos, ya no sería solo conmigo mismo.